Bendiciones, amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Queridos hermanos que se encuentran aquí, nuevamente les damos la bienvenida. Como siempre es un placer verlos. Es un placer compartir con ustedes la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él quien nos esté guiando, que sea Él quien nos esté ayudando a comprender y a entender esta palabra. ¿De acuerdo? Amén. Oramos mientras algunos de nuestros hermanos que nos acompañan pues se conectan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuevamente te damos las gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites adorarte, glorificarte, que nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Sabemos que todo lo que tú has dejado escrito es para nuestra enseñanza, es para que tú nos edifiques, para que nos fortalezcas, para que nos afirmes en la fe, Señor, y podamos continuar nuestro camino hacia tu gloria eterna. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender lo que vamos a tratar el día de hoy. A todos los que estamos aquí, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Sé que si prestamos atención a lo que tú nos vas a decir y después lo ponemos por obra, tú nos vas a bendecir en gran manera, Padre, porque sabemos que la obediencia, lo que trae consigo, es tu bendición, Padre. Y queremos ser hacedores de esta palabra, no solamente oidores. No nos vamos a conformar con solamente ser oidores, sino hacedores. En el nombre de Cristo, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. 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 Bien, ahora sí vamos a iniciar con nuestro sermón, el cual lleva por título Celo Malo. Así se titula, ¿de acuerdo? Y vamos a darle lectura a Gálatas capítulo 4, versos del 17 al 20. Gálatas capítulo 4, versos del 17 al 20. ¿Ya estamos ahí? Amén. Bien. Prestemos atención a lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice el día de hoy. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bien, estos pasajes forman parte de la exhortación que el apóstol Pablo hizo a los Gálatas. Pues hemos venido estudiándola, ¿no? Hace unas cuantas semanas atrás. Esta exhortación, por la inspiración divina de esta palabra, también está dirigida a nosotros. ¿Para qué? Para que al igual que los Gálatas, nosotros no nos volvamos a la esclavitud de la ley o a la esclavitud de cualquier otro sistema que ofrezca salvación y vida eterna, pero no la da. Para evitar esto, es decir, para evitar volverse atrás, el apóstol Pablo nos recordó que al igual que los Gálatas, nosotros recibimos la justificación por la fe. Recibimos el Espíritu Santo de Dios por la fe. Fuimos hechos hijos de Dios por la fe. Recibimos la esperanza de salvación y vida eterna no por nuestras buenas obras, ni siquiera por las obras de la ley, sino por la fe que depositamos en nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. Amén. Amén. De hecho, en pasajes anteriores, para animarnos a nosotros a permanecer en la fe, ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, con amor fraternal, en forma de ruego, nos pidió que nos hiciéramos como Él. Es decir, nos pidió que nosotros siguiéramos su ejemplo y nos mantengamos firmes en la fe y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
y no en un evangelio diferente de obras, como por ejemplo el que enseñaban los falsos maestros, los cuales eran conocidos como los judaizantes. Ellos enseñaban un evangelio falso, un evangelio de obras. Amén. De hecho, el apóstol Pablo, hoy en los pasajes que acabamos de leer, Pablo vuelve a hablar de estos falsos maestros. Y dice lo siguiente en el verso 17, vamos a darle lectura nuevamente. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Repito, al decir tienen celo por vosotros, se refiere a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Estos eran los falsos maestros que habían llegado a Galacia y se habían introducido en las iglesias. Y para su conveniencia, ellos querían obligar a los gálatas ¿a qué? A cumplir la ley judía. El apóstol Pablo está diciendo en estos pasajes que los judaizantes tenían celo por los gálatas. Es decir, tenían o mostraban mucho interés por los cristianos gentiles de Galacia. Pero ese celo era malo, ese interés era malo, no era para bien. Su verdadero propósito era que los gálatas abandonaran el respeto que le tenían a Pablo para que se lo tuvieran a ellos. Su propósito era que se apartaran y se olvidaran completamente del apóstol Pablo y de sus enseñanzas. Es decir, los querían apartar de la fe que ellos habían puesto en Cristo Jesús. Su propósito era apartarlos del verdadero evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Su celo era malo, su propósito era malo, su propósito era que ellos se volvieran a la esclavitud de la ley. Y al volverse a la esclavitud de la ley, pues esto causaría que los gálatas cayeran de la gracia de Dios. Y al caer de la gracia de Dios, ¿qué iba a pasar? Pues ellos iban a perder todas las bendiciones que habían recibido cuando ellos pusieron su fe en nuestro Señor Jesucristo. Incluso la salvación y la vida eterna. ¿Te das cuenta de lo que estaba en juego? No es cualquier cosa. Estaba en juego la salvación eterna de esas almas. Amén. No estaba en juego algún terreno o algún bien material, no, sino la salvación de estos hermanos. Eso era lo que estaba en juego. Esto, por supuesto, pues a los judaizantes no les importaba en lo más mínimo. Poco les daba a ellos si estas personas se perdían. Su propósito era buscar seguidores para ellos y no para Jesucristo. En realidad, aquellos judíos no se preocupaban por el bienestar de los gálatas, sino que se preocupaban por su propio bienestar. El apóstol Pablo, aquí en estos pasajes, los está desenmascarando. Los desenmascara al afirmar que tenían celo por los gálatas, pero no para bien, sino que querían apartarlos de Pablo para que los gálatas tuvieran celo, es decir, tuvieran interesado solamente por ellos, por los falsos maestros. Es decir, todo se resumía en que buscaban el cariño y el respeto que le tenían a Pablo. Buscaban robárselo a Pablo para que se lo dieran a ellos. Los judaizantes querían que los gálatas se alejaran y se olvidaran totalmente de Pablo y del evangelio puro que él les había enseñado. Y querían que los gálatas fueran fieles solamente a ellos y fieles a sus falsas enseñanzas. En otras palabras, los judaizantes estaban promoviendo la ley mosaica
para su propio beneficio y no para el bien de los Gálatas. ¿Se dan cuenta? Ellos la querían imponer, querían que los demás la cumplieran, ¿y ellos la cumplían? No. No, eran unos farsantes, hipócritas. Entonces vemos aquí que ese celo, ese interés que ellos tenían por los Gálatas era malo, era falso, era un interés falso e hipócrita que los judaizantes tenían por los Gálatas. Que nos quede claro eso. Continuamos con el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? Volvemos a darle lectura. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Se dan cuenta que el apóstol Pablo está diciendo que estaba bien mostrar el celo, pero siempre y cuando ese celo, ese interés fuera bueno y bien intencionado, que fuera un celo desinteresado? Y esto debería de ser en todo tiempo. Pablo no estaba en contra del celo. De hecho, su deseo, el deseo de Pablo, era que los judaizantes fueran siempre celosos, pero de lo bueno. Es decir, que tuvieran un interés sincero, pero por las cosas buenas de Dios. Por ejemplo, deberían de tener un celo bueno, ¿por qué? Por la fe que ellos habían depositado en Cristo Jesús. Debían de tener un celo bueno, ¿por qué? Por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el único y verdadero evangelio de la gracia. Ahí deberían de tener celo, deberían de tener interés de que todo el mundo lo conociera, de que ellos necesitaran permanecer en ese evangelio y no en otro. Pero aquí vemos que el celo de los judaizantes era un celo malo, era un celo peligroso. El apóstol Pablo aquí nos cuenta, y hemos visto anteriormente, que cuando él estuvo físicamente con los Gálatas, los judaizantes hipócritamente mostraban un celo bueno por sus hermanos. Mostraban hipócritamente que estaban interesados por sus hermanos. Es decir, aparentaban tener interés y estar de acuerdo con el evangelio que el apóstol Pablo les enseñaba. Y con todas las demás doctrinas que el apóstol Pablo les enseñaba. Repito, ellos mostraban como que estaban interesados. Está muy bien lo que Pablo les está enseñando, hermanos. Pero cuando el apóstol Pablo se fue, ¿qué fue lo que hicieron estos falsos maestros? Mostraron un celo malo de mentira. ¿Sí? Es decir, acabamos de decir que el propósito de ellos era que los cristianos gentiles cumplieran la ley. El apóstol Pablo los entendía, y muy bien. ¿Y sabes por qué? Porque él había cometido el mismo error. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, antes de convertirse a Cristo, tenía un gran celo por la ley mosaica. Tan es así que se esforzaba el hombre. Hacía su máximo esfuerzo por querer cumplir la ley de Moisés. Tan es así que hasta perseguía a la iglesia de Jesucristo. Fue el peor perseguidor. Acompáñenme ahí, Hechos capítulo 26, versos 9 al 11, y escuchen lo que él mismo dice. Hechos capítulo 26, versos 9 al 11. Hechos 26, versos 9 al 11, dice lo siguiente. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, es decir, a muchos de los cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto.
muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se dan cuenta de las atrocidades que el apóstol Pablo cometió en contra de los cristianos? Por su necedad de que ellos cumplieran la ley de Moisés. Vemos que aquí el celo que Pablo tenía en esos momentos era bueno o era malo. Malo, era muy malo. Acaba de contar él mismo las atrocidades que hizo. ¿Eso es bueno? ¿Quitarle la vida a alguien porque no cree lo mismo que tú? No. No, por supuesto que no. Y más cuando estaba equivocado, ¿no? Entonces, lo bueno es que aquí vemos que Pablo, pues ya estaba arrepentido. Aquí vemos que lamentaba aquella época de gran celo al servicio de una mentira. Pablo reconoció su error y lo corrigió. ¿Cuándo? Cuando él conoció a nuestro Señor Jesucristo. Cuando él lo conoció y se dio cuenta que solamente Cristo le podía otorgar el perdón de sus pecados y la salvación eterna. Ahí fue cuando él se dio cuenta. Aquí vemos que el apóstol Pablo, él no quería que los judaizantes cometieran ese mismo error y que se empeñaran en que los gálatas y cualquier otro gentil, además de creer en el evangelio, debían de cumplir la ley de Moisés. Pablo sabía muy bien que nadie jamás la pudo ni podrá cumplirla. La ley. Nadie, por más que se esfuerce, podrá cumplirla en su totalidad. Solamente nuestro Señor Jesucristo la cumplió. Él vino para cumplirla en nuestro lugar. Pero de ahí en fuera, todos nosotros, todos los seres humanos, estamos destinados a fallar. Los gálatas solamente debían de permanecer firmes en la fe y en el Evangelio de Jesucristo para finalmente heredar la vida eterna. Amén. Eso es lo que tenían que hacer. Bien, Pablo continúa diciendo en el verso 19. Échenle otro ojito ahí a ver qué dice. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo, al llamar a los gálatas hijitos míos, ¿qué es lo que está haciendo? Está expresando el amor en Cristo que tenía para con sus hermanos. El apóstol Pablo, nosotros ya hemos visto que no solamente lo decía con palabras, sino que lo demostró con hechos. Con hechos, con obras demostró ese amor que tenía por sus hermanos. Los amaba como un buen padre ama a sus hijos. Les llama así, no de esta manera, hijitos míos. ¿Por qué? Porque ellos, los gálatas, fueron engendrados espiritualmente por el apóstol Pablo. Esto, por supuesto, pues sabemos que no fue nada fácil. Engendrar a alguien en la fe cuesta mucho. Cuesta. Hay que invertir el tiempo necesario, hay que estar cuidando, hablándole constantemente a la persona. Y muchos se malogran, nacen pero se malogran. Aquí, ¿cuántos hermanos hemos visto que se han ido? Son muchos los que se van. Y algunos ni siquiera se van a otra iglesia, andan en el mundo. Les importan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Otros nacieron y en estos momentos se están malogrando. ¿Cómo lo sabemos? Porque le están dando prioridad a las cosas del mundo. Les importa más lo que hay allá afuera. Y no las cosas de Dios. Se están malogrando. Pueden morir espiritualmente. Bueno, pues a Pablo le costó mucho trabajo engendrar a los gálatas en la fe. Por eso Pablo aquí usa una metáfora. ¿Para qué? Para expresar el dolor que produce engendrar hijos en la fe. Pablo, cuando los engendró en la fe,
Él sufrió, pues está usando esa metáfora así, ¿no? Dice que él sufrió dolores muy fuertes como cuando una mujer da a luz. Las mujeres nos entienden, ¿no? Ustedes saben, el hombre por supuesto que no lo sabe, no lo imaginamos, pero no lo sabemos, ni nunca jamás lo vamos a sentir. Ustedes sí. Ustedes saben lo que sufre una mujer cuando da a luz a un hijo, ¿no? Pues Pablo usa esa metáfora para dar a entender cuán doloroso fue engendrar a los Gálatas, ¿no? Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo, junto con Bernabé, fueron los que fundaron las iglesias cristianas en la región de Galacia, porque recuerden que no era era una región grande, ¿no? Entonces había varias iglesias, no solamente una. Fueron muchas, no sabemos cuántas, pero fueron muchas, fueron bastantes. Entonces ese viaje inicia desde Antioquía, ¿recuerdan? Sí. Desde Antioquía se dirigieron a Galacia. Ese viaje fue muy largo y estuvo lleno de peligros extremos. Antes de llegar a Galacia, el apóstol Pablo fue apedreado, encontró oposición religiosa, sufrió el abandono de algunos de sus compañeros. ¿Recuerdan que vimos que Juan Marcos lo abandonó? A medio camino le dijo: chao Pablo, que te vaya bien, ¿no? Y él se lo abandonó. ¿Ustedes creen que Pablo se haya sentido bien? No. No, eso le causó dolor. Él sufrió. Finalmente vimos que el apóstol Pablo llegó a Galacia, pero el sufrimiento terminó ahí. No, ese sufrimiento continuó. ¿Por qué? Porque recuerden, hace 15 días vimos que el apóstol Pablo, él mismo contó que padecía una grave enfermedad, una enfermedad horrible, ¿no? ¿Será muy agradable andar predicando el evangelio enfermo? No. ¿Verdad que no? Pablo estaba sufriendo, estaba enfermo. Pero, a pesar de todo eso, él dedicó mucho tiempo para enseñarles correctamente a todos los gálatas el evangelio, y no solamente el evangelio, sino todo el consejo de Dios. Como acabo de decir, ¿no? Y hemos visto, el apóstol Pablo no era un hombre que se estaba quieto. Lugar donde él se paraba a predicar el evangelio, ese era su propósito, que todo el mundo conociera a Jesucristo, que todo el mundo escuchara el evangelio y creyera en él. Si no estaba en una iglesia, estaba en otra, y si no estaba en la otra, pero siempre predicando el evangelio a pesar de estar enfermo. Amén. Él padeció desveladas, malpasadas, tenían que caminar, no es como hoy en día que agarras un taxi y te vas rápido. No, en aquel tiempo había que caminar. Imagínate, por ejemplo, salir de aquí a Chalco, donde vive el hermano Gerardo, caminando. ¿Era fácil? No, por supuesto que no. Había bandidos, había animales, alimento, frío, calor extremo, todas esas cosas hacen que la persona padezca. Pero Pablo, nada de esto lo detuvo, sino que él continuó predicando el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, miren, cuando Pablo estuvo ahí con los Gálatas, ellos entendieron que el perdón de pecados y la salvación es un regalo inmerecido de parte de Dios y que se recibe por la fe en Cristo Jesús y no como recompensa por nuestro buen comportamiento, por nuestras buenas obras, ni siquiera, repito, por las obras de la ley. Cuando el apóstol Pablo se marchó de Galacia, pues todo estaba bien, ellos lo habían entendido. Pero ¿qué pasó? En poco tiempo, como si fueran niños fluctuantes, se dejaron engañar con mucha facilidad por ¿quiénes? Por los judaizantes, y comenzaron a apartarse de la fe que habían puesto en Cristo Jesús y del evangelio de la gracia. Tal parecía que el sufrimiento y el arduo trabajo que el apóstol Pablo había hecho por ellos fue en vano. Esto, por supuesto, al apóstol Pablo le causó un gran dolor. Pablo, él mismo está diciendo aquí, que volvía a sufrir dolores de parto como la primera vez que los engendró.
Lo que está diciendo aquí denota el dolor por el cual el apóstol Pablo estaba pasando al ver que los Gálatas estaban volviendo a la ley de Moisés. Esto estaba pasando, ¿sabes por qué? Porque Pablo nos lo está diciendo aquí el por qué no. Porque aún Cristo no había sido formado en ellos como debía de ser. Es decir, Cristo, o más bien dicho ellos, aún no habían sido hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Aún no habían crecido lo suficiente espiritualmente. Aún no habían alcanzado la madurez espiritual necesaria para que nadie los engañara y ellos pudieran permanecer firmes en la fe y en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que les estaba pasando. En vez de esforzarse por crecer en la fe, estaban haciendo a un lado y le estaban haciendo caso a estos falsos maestros. Y por eso no crecían. Las mentiras que ellos enseñaban, esas falsedades, ese evangelio falso, impedían que ellos crecieran, que Cristo creciera en ellos, que Cristo se formara en ellos. Vayan tomando nota porque eso nos puede pasar a nosotros, Si comenzamos a prestar oídos a enseñanzas falsas, pues tu fe va a empezar a crecer, pero en ellos, no en la fe de Jesucristo. Bien, Pablo termina diciendo en el verso 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso 6, les dijo que estaba, ¿qué? Estoy maravillado. Es decir, Pablo les estaba diciendo, estoy asombrado, estoy horrorizado de que en muy poco tiempo ustedes se han apartado de Dios y han seguido un evangelio diferente. Y en Gálatas 4:11 que vimos hace una semana, el apóstol Pablo les dijo, me temo de vosotros que haya trabajado en vano por vosotros. Y aquí con ese mismo tono fuerte, el apóstol Pablo les está diciendo que está, ¿qué? Perplejo. Es decir, estaba desconcertado, estaba confuso. El apóstol Pablo no entendía por qué tanta ingratitud, por qué tanta necedad, después de que ellos habían entendido que la única forma de alcanzar el perdón de pecados y recibir la salvación y la vida eterna era el creer en Jesucristo, no había de otra. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban volviendo a la ley de Moisés. Y eso a Pablo le causaba mucho dolor. Estaba perplejo. Vemos que en realidad el tono con el cual el apóstol Pablo escribió esta carta, toda la carta, pues aquí no usó un tono nada tierno, nada amoroso como él hubiera deseado, porque, por ejemplo, cuando estudiamos otras cartas, cuando estudian Filipenses, y vemos que el tono en el cual Pablo le escribe y se dirige a los filipenses es totalmente diferente. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo ahí les habla con tanto amor? Porque los filipenses, desde el momento en que Pablo les predicó el evangelio, desde el momento en que ellos pusieron su fe en Cristo Jesús, ahí permanecieron. ¿Había falsos maestros ahí también? Sí. Por supuesto. Pero ellos tomaron la decisión de creerle a lo que Pablo les había dicho, inspirado por el Espíritu Santo, y no a lo que decían esos falsos maestros. Eran un ejemplo a seguir los filipenses. En cambio, los gálatas, ¿qué estaban haciendo? Todo lo contrario, exactamente. Bien, entonces vemos que aquí les habla en un tono muy fuerte. Sin embargo, vemos que la manera tan fuerte en que Pablo les habló a través de esta carta fue necesario. Fue necesario para advertirles y concientizarlos que el peligro en el cual se encontraban pues era muy grave, era muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos querían apartarse del verdadero evangelio y querían volverse a la ley de Moisés. Esto a Pablo lo tenía perplejo, lo tenía preocupado, lo tenía espantado, lo tenía horrorizado. Pero por el momento el apóstol Pablo no podía hacer nada más por ellos
para ayudarlos. ¿Por qué? Porque él se encontraba lejos. No podía ir en esos momentos a Galacia. La esperanza del apóstol Pablo es que ellos, los Gálatas, tomaran en cuenta y obedecieran todo lo que el apóstol Pablo les dice a través de esta carta. Y en vez de volverse a la ley, ellos permanecieran firmes en la fe y en el evangelio de la gracia, y finalmente, pues, esto los llevará a heredar la salvación y la vida eterna. Amén. Ahora bien, presten atención, el conocimiento de todo esto, de lo que acabamos de estudiar, nos debe de llevar a todos nosotros a darle la importancia necesaria a la exhortación que el apóstol Pablo hizo a los Gálatas en contra de los falsos maestros conocidos como los judaizantes. ¿Por qué debemos de tomar en cuenta esta advertencia? Porque ustedes saben bien que esta corriente de los judaizantes ha permanecido hasta el día de hoy. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Es una de las sectas que está más, digamos, en su apogeo. Es una de las más nombradas hoy en día, de las más mentadas, y que están haciendo mucho daño a la iglesia de Jesucristo. El propósito de estas personas sigue siendo el mismo, es decir, los judaizantes de hoy en día quieren apartar a los creyentes de la fe que han puesto en Cristo Jesús y quieren apartarlos del único y verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único evangelio que trae consigo salvación y vida eterna. No hay otro. Por muy hermoso que te lo presenten, por muy hermoso que se escuche, no traen consigo salvación y vida eterna. ¿Para qué lo quieres? Al final de cuentas, ¿de qué te va a servir? De nada, absolutamente de nada. Estas personas quieren obligar a los creyentes a cumplir la ley con todos sus mandamientos, ritos y tradiciones. Y según ellos hay que hacer esto para ganarse el favor y la salvación de Dios mediante el cumplimiento estricto de reglas, tradiciones o mandamientos humanos en lugar de depender de la gracia de Dios. Se necesita estar deschavetado para creerles, para hacer esto. Amén. Se necesita ser muy ingrato, muy necio. De hecho, Pablo así les llamó anteriormente a los Gálatas aquí, ¿no? Necios e insensatos. Solamente una persona necia e insensata, ya saben que eso significa torpe, tonto, estúpido. Se necesita ser tonto para volverse a la esclavitud, ya sea de la ley o de cualquier otro sistema en el cual en otro tiempo estuvimos esclavizados. Por ejemplo, nosotros estábamos esclavizados bajo la religión, ¿qué? Católica. ¿Verdad? Estamos esclavizados. Pues necesitaríamos estar tontos, locos de la cabeza, idos de la mente, para regresarnos a adorar imágenes de palo, imágenes de yeso, que no sirven absolutamente para nada, y no lo decimos nosotros. ¿Quién lo dijo a través de la Biblia? Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dios y nuestro Señor Jesucristo, y los apóstoles también. Bien, entonces vemos Pablo inspirado por Dios. Vemos aquí que él ha dejado establecido en esta carta y en todos sus escritos que las personas lo único que necesitan para recibir el perdón de sus pecados y la salvación es cumplir el único requisito que Dios ha puesto. ¿Y qué consiste? En creer en el Evangelio, el cual habla ¿de quién? De Jesucristo y de la obra redentora que llevó a cabo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Amén. Amén. Ahora miren, aquí es donde nosotros debemos de tomar una decisión. O le creemos a Pablo o le creemos a los judaizantes. ¿A quién le creemos? A Pablo. A Pablo, por supuesto que a Pablo, y no a los judaizantes, ni a ninguno de los miles de maestros falsos que existen hoy en día. Por ejemplo, los mal llamados testigos de Jehová, ellos a primera vista parecen muy amables, sinceros, su actitud es muy gentil, su discurso está cuidadosamente ensayado, y con la Biblia en mano, con su Biblia de ellos, te hablan apasionadamente del reino de Dios.
pero no debemos dejarnos engañar por las apariencias. ¿Por qué? Porque detrás de esa apariencia piadosa se esconde una doctrina corrosiva y muy peligrosa, la cual destruye el evangelio desde su fundamento. ¿Cómo se hacen llamar ellos? Testigos de Jehová. Y vienen en el nombre de Dios, pero ¿qué es lo que hacen ellos? Rechazan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, quien es la piedra angular de la salvación cristiana. Entonces, al hacer esto, ¿qué están despreciando ellos? ¿Qué están rechazando? La salvación. Al rechazar a Cristo, están rechazando la salvación. Según ellos, no es el Hijo eterno de Dios o igual Hijo eterno al Padre, sino que es un ser criado. Dicen ellos que Cristo es el arcángel Miguel, elevado, empoderado, pero en última instancia no es Dios. Esta sola falsedad destruye la identidad del Salvador. Si Jesús no es plenamente Dios, entonces su muerte en la cruz pues pierde su valor infinito. Su sangre se convierte en la ofrenda de una simple criatura. Si esto fuera cierto, entonces la redención de la humanidad no solo es incompleta, sino que es imposible. ¿Sabes por qué? Porque ningún ser criado como nosotros puede cargar con los pecados del mundo. ¿O sí? No. Este evangelio no son buenas noticias. Tenemos también a los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy en día. ¿Ellos tienen celo por las personas, sí o no? Sí. ¿Tienen interés, sí o no? Pero ese celo, ¿es bueno o es malo? Malo. Es malo. Ellos se presentan como ángeles. La Biblia lo dice así, se presentan como ángeles de luz. Muy humildes, muy mansos, mucha amabilidad, desbordan amor. Pero cuando alguien, por ejemplo, se atreve a confrontarlos con la Biblia en mano y les demuestra que están predicando, que están enseñando herejías, ¿cómo responden ellos? No lo aceptan. Te corren de sus iglesias. Te dicen ellos, vete de aquí, ya no estás bajo mi cobertura, estás bajo maldición. ¿Dónde está ese amor? ¿Alguien que es un cristiano verdadero maldice a su prójimo? No. Por supuesto que no. Lo que ellos quieren es discípulos para sí mismos. Lo que ellos buscan es el reconocimiento, el aplauso. Ellos quieren, aman que se les endiose. ¿Son endiosados o no? Pero por las mismas personas que les creen y caen en lo mismo, en esa avaricia, en esa codicia. Ellos mismos participan de eso. Y esto, por supuesto, a ellos les encanta. ¿Cómo me quiere mi apóstol? Mi papá, le dicen ellos, ¿no? Basándose en estos versículos. No, Pablo no dijo esto para que a los pastores se nos llame papá o papitos y se nos honre con regalos o con dinero. No, Señor. Pablo solamente estaba demostrando el amor que sentía por sus hermanos, la preocupación que tenía por ellos. Repito, no está enseñando para que a nosotros se nos reconozca o se nos llame papás o papito. Así se usan esas iglesias, ¿no? Con estos falsos apóstoles y profetas de hoy en día. Amén. Entonces el celo que ellos tienen es interesado, es falso. Ellos quieren servirse, o más bien dicho, se sirven del pueblo de Dios. No le sirven al pueblo de Dios. Se sirven de Dios, no le sirven a Dios. Entonces, ¿es un celo bueno o malo? Malo. Un celo malo. Estos falsos maestros están enfocados en el éxito, no en la verdad. Ellos buscan la fama, no la gloria de Dios. Distorsionan la Biblia cuando la enseñan. Hablan bonito, pero no dicen la verdad. Causan división y confusión con sus falsas enseñanzas. Su falso evangelio de la prosperidad distorsiona el mensaje de la salvación al enfocar la fe en las riquezas terrenales y en la salud terrenal. Este evangelio altera la gracia
reduce a Dios a un medio transaccional y quita el centro de la cruz, lo cual, por supuesto, es considerado como una herejía que desvía a los creyentes del verdadero camino de la fe y finalmente también ¿a dónde los conduce? A la perdición eterna, al infierno, dice la hermana Reina. Amén. Está en lo correcto. Pues este evangelio tampoco son buenas noticias. Estos son solamente algunos ejemplos, pero en realidad son muchos los falsos maestros que hoy en día predican un evangelio diferente al de Cristo. Amén. Para no caer en sus mentiras, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Tomar en cuenta las enseñanzas que el apóstol Pablo ha dejado escritas en la Biblia, y no solamente las del apóstol Pablo, sino también las enseñanzas de los demás apóstoles, que estaban en un mismo sentir. Ellos se sujetaban a enseñar lo que Cristo les dejó, es decir, ¿qué es lo que ellos enseñaban? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo obedecían. Vemos ahí en Mateo capítulo 28, versos del 17 en adelante, ¿no? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada arriba en el cielo y en la tierra. Inmediatamente ejerce esa autoridad y les dice: por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo os he mandado, es decir, todo lo que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Repito, los apóstoles se sujetaron a enseñar lo que Cristo les enseñó. ¿Qué les enseñó? El evangelio, primeramente el evangelio, su evangelio, las buenas noticias. Entonces debemos de hacerle caso a todos los apóstoles. Por ejemplo, busquen ahí en sus Biblias y con eso terminamos. Dice ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versos 17 al 18. Presten atención, mira lo que dice. Aquí Pedro se está dirigiendo a los cristianos. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, esto es algo que nosotros ya sabemos, porque aquí mismo también está hablando de los falsos maestros. Fíjate lo que dice: guardaos de ellos, cuídense de ellos, no les crean. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, es decir, no sea que te vayas a dejar engañar. Y si te dejas engañar, ¿qué va a pasar? Dice: caigas de vuestra firmeza. ¿Vuestra firmeza en qué? En la fe, en el evangelio de Cristo. Escuchen lo que dice el 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. El conocimiento pleno y total de Dios es el mejor antídoto contra toda herejía, contra toda doctrina de demonios, contra todo falso maestro. Con este conocimiento solamente vas a adorar al único Dios vivo y verdadero. Con este conocimiento solo vas a creer en el único y verdadero evangelio de Jesucristo. Amén. Querido hermano, si tú pones por obra este conocimiento, serás un cristiano verdadero caminando hacia una salvación verdadera. Oremos para que Dios pues haga una realidad esto que acabamos de ver. ¿Les parece? Amén. Oramos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por esta palabra, por esta advertencia que tú inspiraste a Pablo para que la dejara escrita en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por concientizarnos de que nosotros como verdaderos cristianos necesitamos permanecer firmes en la fe que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo, firmes en el único y verdadero evangelio de la gracia que tú has dejado establecido en tu palabra. Debemos ignorar a cualquier falso maestro que predique un evangelio diferente al tuyo, Señor, porque sabemos que si nosotros llegamos a desviarnos y nos regresamos a la esclavitud de la ley o a la esclavitud del pecado o a la esclavitud de Satanás o a cualquier
otro método, Señor, que ofrezca salvación, pues en vez de ser salvos, en vez de ser conducidos hacia tu gloria, vamos a ser conducidos hacia el mismísimo infierno, Padre. Y nosotros no queremos llegar ahí. Así es que te rogamos por nosotros para que tú nos ayudes y ese deseo en nuestro corazón de seguir estudiando tu palabra, Señor, que se haga una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento y en la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, y de esa manera nadie va a poder lograr engañarnos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.